Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias particularmente a Osalan por darnos la oportunidad de tener unos minutos para explicar los proyectos de investigación que yo creo que explicarlos en viva voz pues pueden ayudar a solucionar o a aclarar determinados aspectos del estudio que se ha realizado. Bueno, yo creo que ya todos ustedes más o menos pueden conocen estas fibras, las fibras de amianto o de asbesto, que como saben también han de reunir unas características especiales en cuanto a longitud, en cuanto a grosor, para ser capaces de alcanzar el final del árbol respiratorio. Tienen que llegar hasta los alvéolos, traspasarlos y clavarse, incrustarse literalmente en la célula que los envuelve, que envuelve el pulmón, la célula mesotelial que forma parte de la pleura. Evidentemente, esta situación pues, es una situación, como en tantas otras ocasiones, que al organismo biológicamente pues, no es de nuestro agrado, ¿no? Y a nuestras células pues, les molesta, les irrita que venga un agente externo a perturbar su ritmo. La célula va a tratar, evidentemente, de destruir y de eliminar esta partícula, este agente externo, en este caso la fibra. Y como bien dice su nombre y como bien explica las características que han llevado a que el asbesto sea un material que se ha empleado en infinidad de entornos y en cantidad de productos, pues es que es una fibra que reúne unas características de resistencia pues prácticamente a todo, ¿no? A agentes químicos, a las altas temperaturas. Y por lo tanto la célula va a comenzar a recorrer un camino en el que se va a encontrar en la misma situación. Difícilmente va a conseguir eliminar esa fibra que es prácticamente indestructible. Este camino que va a recorrer implica la generación de pues, una serie de productos y una serie de moléculas que de forma natural y en un estímulo controlado pues, provocarían la eliminación de la partícula en cuestión, del agente externo, pero que en este caso pues, van a tener un desenlace que no es el que la célula se había propuesto. Son varias y diferentes las reacciones químicas que están implicadas, pero después de todo y de una forma resumida, fundamentalmente las que más daño nos van a hacer a nivel de la célula son la formación de radicales libres. Son este tipo de partículas, partículas, de moléculas, que al final van a conseguir dañar a la CPU, al PC, al ordenador central de la célula, que es su núcleo. En el núcleo está almacenada la información genética, la información que modela, modula, que programa a la célula en todos los aspectos. Y estas lesiones le van a proporcionar a esa célula unos privilegios que no tiene a priori, y es que le van a permitir liberarse de las leyes biológicas que controlan el crecimiento celular. Cuando una célula se libera de estar vigilada, controlada por los principios biológicos, comienza a crecer de forma indiscriminada, no tiene límites, provoca y estimula la formación de vasos, de arterias, y es una célula que acaba de escaparse al control de lo que para lo que biológicamente estamos diseñados. Biológicamente estamos perfectamente diseñados. En esta diapositiva aparece un poco, es un resumen de todo el proceso. La lesión comienza, podríamos decir que el día 1 que una fibra de amianto se incrusta, como he dicho, en esa célula, y van a iniciarse una serie de pequeños trastornos, de pequeñas alteraciones prácticamente indetectables, que van a conducir en algunos casos a la formación, en algunos casos digo, en el caso de hoy, de un mesotelioma. Los grupos que se encuentran estudiando en esta materia están intentando abordar todo el proceso, ¿no? Desde estos procesos, como he dicho, iniciales, sutiles, prácticamente imperceptibles, de esa lesión en el genoma, en la intimidad de la célula, hasta otros grupos
que se encuentran en esta zona, ¿no? Estudiando cómo podemos abordar una vez que tenemos ya la tumoración, la tenemos delante. Es cierto que esta área, la área de inicio, hablar de esta parte es hablar en estos momentos es un poco hablar de ciencia ficción. Hay muchos esfuerzos encaminados a detectar las lesiones que preceden a la lesión tumoral, pero en estos momentos hay que decir que no hay nada sólido. Por lo tanto, la mayoría de los grupos que se encuentran trabajando en mesotelioma y en abordar esta patología de una forma más eficaz a la que se está haciendo actualmente, están trabajando en esta otra zona. Como pueden ver, son muchas las proteínas que están implicadas en el desarrollo final del mesotelioma y la mayoría de los autores se inclinan por una en concreto de ellas. En cualquier caso, desde el punto de vista del laboratorio y viendo todas esas moléculas y proteínas, los retos que nos planteamos es que nos gustaría tener un test pues, que nos ayude a encontrar a los señores que he pintado de verde, a los que hemos pintado de azul, a los que hemos pintado de rojo, es decir, no expuestos perfectamente. Sobre estos señores no tengo que aplicar ninguna vigilancia especial. Expuestos pero que no han desarrollado patología, luego los recursos que invertiré pues serán también concretos. Expuestos que ya tienen patología y, por supuesto, mesoteliomas. Esta sería la situación ideal, ¿no? Disponer de esa tecnología, de esa técnica o algo que… Pero no, esto pues realmente no existe. En cuanto a los marcadores del mesotelioma, como hemos visto en la diapositiva anterior, hay muchas proteínas. Mesotelina es la proteína que a día de hoy, aunque tiene sus defectos, pues es la que más seguidores tiene y la más prometedora. Y son muchos los autores que han escrito toneladas y toneladas de tinta defendiendo su utilidad. Tanto es así que la FDA ya en 2007 aprobó su utilización para el seguimiento de los pacientes una vez que se les diagnosticaba el mesotelioma. En un estudio previo y de una forma muy rápida, diré que se valoró cómo se comportaba la mesotelina en la población de la Comunidad Autónoma Vasca. Se valoró su concentración en población expuesta y no expuesta, intentando ver si existía alguna diferencia, de manera que podría ser útil para hacer una vigilancia de la salud. Y si podíamos hacer vigilancia de la salud, pues podríamos hablar de diagnóstico precoz. En oncología, el lema que manejamos diariamente es todo aquello que consigamos diagnosticar tempranamente podemos más o menos curarlo, y todo aquello que no diagnosticamos tempranamente pues raramente lo curamos. Y pues todos sabemos lo que ha pasado con la evolución que ha seguido, por ejemplo, el cáncer de mama. Hace 30 años pues un cáncer de mama era casi mortal, un cáncer de próstata era mortal, un melanoma era mortal. Bueno, pues se han encontrado a lo largo de estos años las herramientas diagnósticas, las herramientas de screening y las herramientas terapéuticas, y las cosas han cambiado radicalmente y hablamos de pacientes que se curan y en algunos casos enfermos crónicos que tienen recaídas y se les vuelve a hacer tratamiento, se les hacen rescates y llevan una vida prácticamente normal. En el caso de mesotelioma, pues hay que decir que el diagnóstico precoz no existe. Es un tumor, un cáncer muy difícil de diagnosticar, y la única posibilidad que tenemos a mejorar la supervivencia es esta: intentar hacer un diagnóstico algo más temprano, momento en el que sí que se disponen de herramientas terapéuticas y no en este momento. O sea, ahora mismo se diagnostican muy tarde, no podemos aplicar las herramientas terapéuticas y se hacen tratamientos paliativos, de manera que pues, la supervivencia no llega al año. Se hizo este estudio y se vio cómo efectivamente entre no expuestos y expuestos había diferencias significativas en la concentración de mesotelina, y cuando profundizábamos un poquito en qué tipo de expuestos teníamos, veíamos también cómo existían diferencias estadísticamente significativas entre aquellos que habían estado expuestos más tiempo frente a los que habían estado expuestos menos tiempo. Se comportaba de esta manera, parecía que había una progresión a incrementar la mesotelina en el momento que se incrementaba el tiempo que se había estado expuesto. Bueno, pues visto esto, uno dice, bueno, pues parece que tenemos una herramienta que puede ser útil para hacer una vigilancia si los expuestos tienen una concentración superior, pues pero claro, viene la gran pregunta:
cómo me manejo yo. Tengo una herramienta, pero ¿cómo manejo yo esa herramienta? Es decir, si yo, que soy médico analista, tengo un colesterol de un señor de 250, le digo, tienes que hacer dieta. Si tengo un hierro de 20, le voy a poner un tratamiento para elevar sus niveles de hierro. Y con la mesotelina, ¿qué nos ocurre? Pues cuando revisamos la bibliografía, vemos cómo no está nada claro cuál es el punto de corte, cuál es el valor a partir del cual hemos de empezar a hacer otras cosas. Para algunos autores es 1,5, otros 2,5, 0,93, y no existe una explicación, no existe una justificación clara que nos diga pues, el valor correcto, el valor más adecuado es este. Tal es el lío, que es así, tal es la discrepancia entre unos estudios y otros, que ya el año pasado se publicó este metaanálisis que hace una revisión de todos estos trabajos. Se reúnen todos los grandes que han trabajado con mesotelina a nivel europeo y bueno, a nivel internacional. Está Robinson, Gregorio, está Rodríguez Portal de Andalucía, está Tomasetti, están todos, reúnen sus trabajos e intentan sacar o establecer, vamos a ver, ¿por qué tenemos diferentes resultados? Evidentemente utilizaban diferentes valores de referencia. En ese trabajo deciden establecer de forma arbitraria un cutoff de 2 nanomoles y entre otras explicaciones o lo que recomiendan hacer es, bueno, puesto que utilizamos diferentes niveles de concentración para tomar medidas, recomendamos que cada individuo sea su propio control. Y a lo largo del seguimiento podremos ver si se producen modificaciones, de manera que las variables individuales que podrían justificar las diferencias entre unos grupos y otros, pues como puede ser la función renal, la masa corporal, la edad, se eliminarán. Por lo tanto, bueno, parecía que esta proteína nos puede ayudar, pero nos encontramos ya con dificultades importantes a la hora de manejarla. El punto de corte para decidir que hay que realizar otros estudios, otras pruebas complementarias que nos ayuden a profundizar en el estado de salud de ese individuo, y por otra parte a quién se ha de aplicar, porque claro, los test cuando no se aplican a quien es debido, pues los resultados que se obtienen también son diferentes. Por lo tanto, los objetivos que nos planteábamos en este proyecto era cómo vamos a utilizar esta herramienta para tomar decisiones, si es que nos va a servir como herramienta para tomar decisiones. Si la vamos a aplicar sobre una población, vamos a intentar estratificar esa población y vamos a ver si existe alguna relación entre esa estratificación que hemos hecho de la exposición en la población y la concentración de la proteína en cuestión. En medicina y en los laboratorios, cada día, con cierta frecuencia, recurrimos a suprimir los intervalos de referencia poblacionales. Cuando un médico pide una analítica y recibe el informe, pues normalmente se viene acompañado de un valor de referencia normal que le indica en qué situación se encuentra la magnitud que ha solicitado. Y esto siempre no es válido. No quiero decir que esté mal utilizarlos, ni mucho menos, pero no siempre es válido. Por ejemplo, y ahora es un tema que está muy de moda, si hablamos de PSA. En el PSA, si alguno de ustedes tiene una analítica a mano en casa, verá como a la margen de la derecha pondrá que es normal hasta 4. Por debajo de 4 usted no tiene un tumor de próstata. Te quedas tan tranquilo. Pero resulta que ahora estamos viendo muchos tumores en gente, pues varón 50 años, PSA 1,3, normal. Al año siguiente PSA 2,7. Al año siguiente, a los 6 meses, le voy a repetir, 3,8. Qué raro, y a los 3 meses 12,2, metástasis óseas. Es decir, no todas las magnitudes se comportan de la misma forma y a veces hay que hacer excepciones. Podría ser, en este caso, que utilizar el valor de referencia del cambio sea el que nos indique que algo está ocurriendo en ese órgano y que debemos estudiarlo con mayor profundidad. Pues de alguna manera es lo que hemos hecho en ese trabajo, valorar qué cambios en la concentración de mesotelina en un individuo al que le estamos haciendo un seguimiento nos han de hacer sospechar que se está produciendo un cambio en su estado de salud. Es decir, en aquel señor en el que se estaba elevando el PSA, algo lo estaba elevando. El PSA no, él se eleva de forma espontánea. Pues aplicando ese concepto de vamos a valorar esos cambios, estudiamos
cuánto tiene que cambiar una concentración para hacernos pensar que está ocurriendo algo. Y debemos emplear o debemos aplicar otras pruebas complementarias. El valor de referencia del cambio es relativamente sencillo, un poco laborioso de calcular, pero bueno, está escrito y está descrito en los libros y se realiza con cierta frecuencia en los laboratorios. Depende de la variabilidad analítica de los equipos no son casi perfectos, los ingenieros y los químicos son muy listos y nos hacen unos equipos para los laboratorios que están muy bien, pero bueno, siempre hay cierta variabilidad, pero hay algo que varía mucho, que es la variabilidad biológica. Y en función de estos dos datos, variabilidad analítica y variabilidad biológica, estimamos el valor de referencia del cambio. La variación biológica se trata del estudio del comportamiento de una magnitud dentro de un individuo a lo largo del tiempo y entre varios individuos a lo largo del tiempo. Ya sé que esto es un poco así, bueno, se admiten preguntas, en cualquier momento. Es decir, ¿qué pasa si yo hoy les hago a todos ustedes el sodio? Y se lo hago mañana, y se lo hago pasado, y se lo hago, bueno, aparte de que me llamen pesada, pesadísima, pues veremos cómo su sodio permanece prácticamente estable con una variación del 5 o el 6% de un día a otro. ¿Por qué? Porque es un parámetro que nuestro organismo sabe que es vital para nosotros y no se puede permitir el lujo de que suba y baja. Y está estrechamente regulado. Sin embargo, si ahora les hago a ustedes unos triglicéridos y mañana también y pasado también, pues va a haber variaciones del 40, del 50, del 60% dentro del mismo individuo y entre ustedes también. Bueno, pues eso es lo que estudia la variación biológica intraindividual e interindividual. ¿Qué pasó cuando conseguí engañar a unos cuantos jóvenes del oncológico y les decidí llamar todos los lunes a hacerse una mesotelina? Bueno, primero aceptaron, porque tengo que decir que la gente es muy generosa y les estuve pinchando meses. Pues resultó que la columna que aparece aquí, a mi izquierda, la variación biológica intraindividual, fíjense ustedes qué variación tan ridícula. Era el mismo individuo, tenía los mismos valores a lo largo del tiempo. Y sin embargo, cuando voy a comparar lo que pasaba entre ellos, los valores eran muy dispares. Es decir, tiene un fuerte componente individual y varía muchísimo, puede variar muchísimo de unos individuos a otros. Esto llevado a un estadístico que utilizamos en el laboratorio para comprobar el índice de individualidad y que nos dice que cuando es menor de 0,6 es recomendable no utilizar los índices de referencia poblacionales y utilizar el valor de referencia del cambio porque tiene un fuerte componente homeostático individual, pues si tenía que ser menor de 0,6 obtuvimos un valor de 0,059. Es decir, no nos sirve comparar al grupo en general y la mesotelina hay que valorarla siguiendo, según estos estudios, se puede utilizar la herramienta del valor de referencia del cambio porque cada individuo es más correcto a la hora compararlo consigo mismo es lo más correcto para valorar las variaciones. De esta forma, los resultados concluíamos esta parte del estudio diciendo que mesotelina o SMRP es una magnitud biológica con un fuerte componente individual y que conviene utilizar valor de referencia del cambio. Por esto en cierto modo explica que el metaanálisis no cuadraran para nada los valores de referencia, los resultados cuando mezclábamos valores de referencia distintos. De esta manera, el dato objetivo y el que nos interesa de cara a manejo es se introducen todos esos datos en esta fórmula, lo hace un ordenador, yo sería incapaz, y obtuvimos que en torno a un 30% de variación en la concentración es la que nos indica con una alta probabilidad que se puede estar produciendo un cambio en el estado de salud, en el momento, en el tiempo del seguimiento. ¿Sí? Vale. Conclusión. Se demuestra en este estudio que puede ser una herramienta eficaz el valor de referencia del cambio para poder monitorizar los cambios de la concentración de la proteína y podría ser un apoyo a realizar el seguimiento de la población que estuvo en su momento expuesta al amianto.
Otro aspecto que estudiamos en el estudio fue la estabilidad de la proteína. ¿Por qué? Pues porque ustedes esto no lo saben, pero cuando se hace una analítica, pues hay unos criterios preanalíticos para analizar esas magnitudes en el laboratorio. Si a mí se me olvidan los PSAs, hoy es el día del PSA, si a mí se me olvidan hoy los PSAs aquí a 22 grados y digo, ¡ay, va corcho! Vengo mañana a recogerlos. Les aseguro que va a haber muy pocas niños de próstata y va a haber unos PSAs muy bajitos mañana en mi laboratorio. Se degrada. Con el tiempo se degrada, es una proteína que se degrada, es la glucosa. Si a los diabéticos les hiciera lo mismo, les dejase sus tubos encima de una mesa sin analizarlos en las 4 o 5 horas siguientes, les solucionaría la pastillita, fuera. 80 de glucosa, estupendo, chaval, control fabuloso. No es cierto, la estabilidad es muy importante. Y esta proteína, mesotelina, hombre, no se realiza en todos los laboratorios, de hecho, conozco 3, uno en Barcelona, otro en Sevilla y nosotros. Por lo tanto, si algún día se pensara o se hiciera algo en este sentido, pues las muestras van a tener que viajar. Entonces consideramos interesante valorar si la proteína era susceptible a ser medida en unas condiciones determinadas. La estabilidad, solamente voy a leer esto, es la capacidad de una muestra de retener el valor inicial dentro de unos límites establecidos durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, intentamos averiguar qué ocurría con la mesotelina cuando se le somete a una serie de circunstancias para ver si la podemos medir pasadas 6 horas, pasadas 10 horas, o hay que hacerla en el momento, hay que congelarla a menos 80, en fin. Las condiciones a las que seguimos los protocolos que recomienda nuestra sociedad, hicimos sinceramente todas las faenas que se nos ocurrieron, congelar, descongelar, dejar encima de la mesa, sin centrifugar, con centrifugación, hicimos muchas cosas que había que hacerlas y llegamos a la conclusión, aplicamos los estadísticos oportunos, se hizo una NOVA para comparar diferentes variables al mismo tiempo y cómo podían repercutir en la concentración. No se ve muy bien, pero lo que sí se ve es que a pesar de todas esas faenas que les he dicho que hemos hecho, pues prácticamente no había variaciones. O sea, es una proteína muy robusta. Es una proteína muy robusta y esto pues, es un punto a su favor, puesto que nos da cierta flexibilidad, nos permite, aunque tengas que establecer los protocolos de una forma muy clara y muy concreta, nos permite manejarnos con ella en términos de transporte y de almacenamiento con cierta flexibilidad. ¿De acuerdo? Y la última parte del trabajo consistió en valorar, intentar hacer una aproximación objetiva a la exposición que individualmente se había padecido. Para esto, lo que se hizo fue, pensamos que lo que necesitábamos era personal laboralmente activo en los años de máxima utilización de amianto, años 60-80, a ser posible, y que hubieran desempeñado tareas en puestos de trabajo directamente relacionados con el amianto. En función de esa descripción, se contactó con servicios médicos que quisieron colaborar con nosotros de empresas que habían estado vinculadas al amianto y definieron en un grupo de profesionales unos riesgos teóricos. ¿En base a qué? Este riesgo teórico se definió en base a las tareas concretas que realizaban en cada profesión y el riesgo inherente que había a ello, fundamentalmente pensando en la friabilidad. En los años en los que trabajaron, es decir, no considerábamos igual de expuesto a un individuo que había trabajado en el 65 que en el 95. Y además, los responsables de los servicios médicos conocían la incidencia y la prevalencia que había en esos puestos de trabajo de enfermedades de patología pleuropulmonar, incluidos los mesoteliomas. Con esos datos se atribuyó un riesgo teórico de 100 a 0. Además, se recogieron otros datos pues, como la fecha de inicio de la exposición, periodo de latencia y demás. Un grupo 100, por consenso del grupo, se decidió que fueran los pintores de trenes, porque era el único grupo que teníamos que habían manipulado directamente el amianto en polvo, y un grupo 0, que eran directivos, oficinistas, secretarias, que se sabía y que además sus puestos de trabajo estaban alejados de las zonas de explotación, de las zonas en las que podía haber el ambiente amianto. Vale. Una vez que teníamos a los trabajadores, definimos sus puestos de trabajo intentando ponerles todos los apellidos posibles, ¿no? Por ejemplo, leo una de ellas. El pintor de flocaje. Realizaban tareas de dar imprimación a los vagones,
regularizaban mediante el lijado y el pintado las estructuras, con pistola o con brocha, según la zona del vehículo, realizaban la colocación de material aislante en los costados, en los suelos, en los techos, se colocaba el amianto mediante flocaje y previamente hacían la preparación, extrayendo de los sacos manualmente. Bueno, así fuimos definiendo una serie de profesiones, como he dicho, con unos riesgos asociados, teóricos, y en función de esas tareas, se intentaron desglosar las preguntas que responderían a esas tareas realizadas. Las preguntas se categorizaron, uno, en función del riesgo inherente a la propia actividad, que dependía directamente de la friabilidad. No es lo mismo colocar una placa que cortar una placa, evidentemente se desprende el material. Y el otro eje era la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia de realización de la actividad, mayor exposición. Esto es como... Dentro de las preguntas, para poder categorizar ese riesgo inherente a cada tarea, establecimos 3 tipos de preguntas. Preguntas determinantes, preguntas dobles y preguntas simples. Las preguntas determinantes eran aquellas que considerábamos que su realización implicaba un alto riesgo. Implicaba la utilización de herramientas abrasivas, de sierras, el lijado, retirada de material antiguo. Las preguntas dobles, las preguntas simples, eran aquellas que entendíamos que existía un riesgo, pero el riesgo era mucho más bajo. Manipulaban el amianto, pero el amianto no era friable, no era tan fácil inhalarlo. Y unas preguntas intermedias. Y las categorías de frecuencia fueron las siguientes: nunca, esporádicamente, cuando se hacían menos de una vez al mes, raramente, ocasionalmente, frecuentemente y diariamente. Esto que parece, bueno, ¿cómo te van a contestar esto? ¿No? Pues la verdad es que yo que he hecho las encuestas, se acuerdan bastante bien. Recuerdan bastante bien, por ejemplo, algo que se ha hecho esporádicamente, menos de una vez al mes. Sí, eso lo hacía, pero eso en verano. No había atajo aquí y entonces, pues igual, sí, 3 o 4 veces al año podía tocarme hacer esa tarea. Lo recuerdan con bastante... Eso todos los días. Eso 2 veces a la semana había que desmontar. Me parece que así visto dicen, ¿cómo se van a acordar? Bueno, pues la verdad es que recuerdan bastante bien. De esta forma, y de una forma matemática y estadísticamente, o sea, no es una cosa caprichosa, establecimos que una pregunta simple que no se realizaba nunca, pues tendría 0 puntos, y cuando se realizaba diariamente tenía 5 puntos. Y establecimos una relación de +1 conforme se incrementaba la frecuencia. Si vamos a las preguntas determinantes, nunca también es 0, lógicamente, pero el diariamente ya es 24. No hay una relación lineal. La puntuación que se obtiene en la encuesta es una combinación, está combinada en 2 ejes, ¿de acuerdo? Es progresiva. Bueno, se observó cuando se estaban definiendo los grupos de trabajo que había cierta heterogeneidad en cuanto a los trabajadores que teníamos sobre la mesa, y para intentar darle pues, más validez interna decidimos que era preferible perder número de población para que todos los individuos se pareciesen lo máximo posible y hubieran trabajado en unas condiciones lo más parecidas posibles. De manera que lo que decidimos fue que tenían que tener al menos 50 años y el periodo de latencia mínimo era 27 años, estábamos en el 2013, pues intentamos echar 40 años atrás al menos, que coincidía con el momento de máximas toneladas importadas en España. De esta forma tuvimos un grupo de expuestos que cumplían esos criterios y otro grupo de no expuestos que teníamos prácticamente la certeza de que no habían tenido contacto. La encuesta, el formato es un formato tipo Excel, es muy sencilla. Primero se comienza recogiendo unos datos del trabajador y a continuación se le van enumerando una serie de profesiones. Aquí solo hay algunas. Al final creo que teníamos recogidas 28, o sea, se hizo la encuesta con 28 profesiones. Y es una encuesta que no te permite introducir nada, no te permite, son respuestas dicotómicas, son cerradas.
a la pregunta de si ha trabajado usted como bombero, es sí o no. Puede contestar si es una actividad principal o valoramos la existencia de profesiones complementarias, porque en aquellos años vimos que podía ser frecuente que alguien, después de trabajar en la fábrica X, pues se marchara al taller de su hermano y estuviera toda la tarde pintando. Entonces, para evitar sesgos de otras posibles exposiciones, recogimos las profesiones complementarias. Una vez que te contestaban o te daban el sí a una de las profesiones, la encuesta automáticamente te lleva a el bloque de preguntas que le corresponden por su profesión. Como veis, aparecen un número de preguntas, no todas las profesiones tienen las mismas preguntas y están categorizadas, como les he explicado, sencillas, determinantes y dobles. Y así una a una de las profesiones, ¿no? Fabricantes de frenos, mantenimientos de grúas, mecánico automóviles, etc. Aquí he traído un ejemplo que es la forma un poco más sencilla de ver cómo hemos hecho el riesgo cómo lo hemos calculado. Por ejemplo, ante un señor que nos dijo que trabajaba como tubero o en el mantenimiento de sistemas de conducción de vapor, le preguntábamos que si retiraba aislante antiguo o colocaba, pues ocasionalmente. Como lo considerábamos una pregunta determinante, obtenía 12 puntos. Realizaba tareas de mantenimiento en general todos los días, 5 puntos, pregunta simple. Utilizaba ropa termoprotectora diariamente, es una doble, diariamente, 10 puntos. Lijaba, esto lo hace se hace informáticamente, o sea, no hay que pensar. No hay que pensar. Informáticamente también, estadísticamente, matemáticamente, hace las sumas y las operaciones oportunas y nos da un riesgo asociado de 1,57. Si vamos a ver este otro señor, que era un soldador, el que reparaba vagones de tren, pues utilizaba para trabajar ropa protectora de amianto diariamente, esporádicamente, 2 puntos. Placas o mantas de amianto para proteger las áreas, ocasionalmente, 12 puntos. Limpiaba áreas de trabajo cubiertas de polvo de amianto, frecuentemente. Colocaba placas de material de amianto como material aislante en el interior, diariamente. Rompía o cortaba placas o cintas de amianto para realizar reparaciones, diariamente. Trabajaba junto a otros profesionales mientras manipulaba, diariamente, 24. Este señor obtuvo un riesgo asociado de 2,6, muy superior al que había obtenido el trabajador anterior. También descartamos que no hay que olvidar que siempre que pensamos en amianto estamos pensando en la exposición laboral y no hay que olvidarse de que hay otras fuentes de exposición y que nos podía despistar, nos podría producir sesgos a la hora de valorar la proteína en sus trabajadores, y se les preguntaban cosas, se intentaba afiliar si habían podido estar expuestos por proximidad de su domicilio o porque realizaran otras tareas, porque eran unos manitas y entonces en su tiempo libre pues se dedicaban a poner tejados de uralita y cosas similares. Bueno, de esta manera la edad media del grupo que se estudió era de 69 años más 6, más menos 6, era bastante homogéneo, y el periodo de latencia era de 41 más menos 6 años, bastante también homogéneo. Se midió la mesotelina en esos individuos una vez que estaban estratificados, no seguía una distribución normal, cosa que no nos chocó, tuvimos que hacer una transformación, y una vez que teníamos la concentración de mesotelina y el riesgo de exposición, cruzamos datos. Sí que había diferencias estadísticamente significativas, como en la primera parte, entre los expuestos y los no expuestos. Sin embargo, no existían diferencias significativas entre los diferentes riesgos de exposición. Y esto, si lo pensamos detenidamente, yo también me sorprendió mucho el resultado, pero está en esta diapositiva que he puesto al principio. Nadie ha dicho que la mesotelina sea un indicador de exposición, aparecería en esta primera parte. Siempre ha aparecido y todo el mundo lo ha estudiado para hacer diagnóstico o diagnóstico temprano. Estaba la respuesta en la primera diapositiva, pero lo hemos comprobado, ahora lo hemos entendido. Cuando cruzamos todas las variables que estudiábamos entre sí, haciendo un Spearman, sí que encontramos una correlación positiva, estadísticamente significativa, entre el riesgo teórico que nos habían definido los técnicos y los médicos de los servicios de las empresas y la puntuación que se obtenía en la encuesta.
Y esto es un dato interesante, puesto que a día de hoy sí que contamos con la información de los médicos, porque ellos mismos estaban participando en el estudio, pero no todo el mundo dispone de la información del riesgo teórico que considera que ha podido padecer uno de sus trabajadores. La encuesta refleja bastante bien y tiene una buena correlación con ese riesgo teórico, o sea, es una herramienta en ese sentido que parece ser útil. Como conclusiones y para terminar, 1. El valor de referencia del cambio parece ser útil para detectar variaciones clínicamente significativas en un sujeto que está monitorizado con mesotelina a lo largo del tiempo. La estabilidad es un punto de robustez a la prueba, puesto que nos permite trabajar con ella con un margen de días. Son muchas las promesas o las ilusiones o las que nos habíamos creado en cuanto a si mesotelina nos indicaría la exposición. No es así. No nos sirve para indicarnos si ha estado más o menos expuesto. El puesto de trabajo sí orienta el riesgo de exposición. Hace falta además profundizar y hay características individuales que sí se recogen en la encuesta. Por lo tanto, la encuesta podría ser una herramienta que nos proporcione información sobre la intensidad, frecuencia que ha podido padecer o que ha podido padecer un individuo, y además recoge la ambiental y la doméstica. Debido a que es muy fácil de utilizar, no hace falta ningún entrenamiento, es muy sencillo y podría ser un procedimiento útil para conocer esa exposición. Reconocemos que el tamaño de la muestra es pequeño y que debería aumentarse e incluir otros puestos de trabajo que no estaban incluidos porque no hemos tenido acceso a determinados profesionales como pueden ser la industria papelera, la industria naval, la construcción, y sería conveniente ampliarlo para confirmarlo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Comprobamos que es... Sí. Bien, veo que tenemos alguna pregunta. Ha ido corriendo. María va a contestar. Bueno, en primer lugar, felicitarte, me ha encantado el trabajo. Además es realmente innovador. Pero sí que quería hacer una reflexión y una pregunta. Acaba de salir publicado hace poco un estudio del Hospital Vallebrón de necropsias, población expuesta y no expuesta a amianto. Sí, del doctor Ferrer. Son bastante sorprendentes, ¿no? Parece que por gramo de tejidos pulmonar en no expuestos pues hay una media de 300 fibras Así es. de amianto y en expuestos 1000. Entonces, la primera transparencia un poco ha dado la sensación de que una sola fibra de amianto puede desencadenar todo ese proceso biológico que has explicado perfectamente. Era me he expresado muy mal. Una aclaración después de este estudio que yo me he quedado, digo, bueno, aquí todos vamos a morir. Estemos expuestos o no. No, perdone, no quería transmitir de un mesotelioma o de un cáncer. Y luego, si habéis tenido en cuenta en la determinación de la mesotelina el tipo de amianto, si es azul, si es blanco, no has hablado nada de ese tema, así que tengo ahí bastante interés. Vale, por partes. En primer lugar, efectivamente, estaríamos apañados. Sí, por la inhalación de una fibra. Lo que yo quería decir es que el riesgo comienza, comienza el día que se comienza a inhalar. O sea, llega la primera fibra, que no suele venir sola, y empiezan a desencadenarse una serie de mecanismos, una serie de procesos biológicos que tratan de defendernos de la agresión de ese agente y que en el caso del amianto se van a perpetuar porque no vamos a conseguir librarnos, eliminar esa fibra. Eso es lo que quería decir con lo de que en el momento que llega una. No, por supuesto. Evidentemente, el doctor Ferrer ha publicado estos datos y hay mucha población. Hemos inhalado todos. Yo he jugado, o sea, bueno, en fin, no es comparable. Una fibra no tiene nada que ver con esto. Sí, se recogieron los datos y las empresas nos proporcionaron el tipo de amianto con el que se había trabajado. Si bien es cierto que no se ha demostrado que ninguno sea inocuo, todos sabemos que las características físicas del amianto en sí determinan que puedan ser o que puedan alcanzar o no
el árbol respiratorio allí donde tienen que llegar. El problema es que nadie puede garantizar que un trabajador solamente haya estado expuesto a un único tipo de fibra de amianto. Es decir, en la ley dice trabajador de amianto. Esa es la definición, ¿no? Es quizás un poco pobre. Eso de, ¿ha trabajado usted con amianto? Sí, trabajador de amianto. No es suficiente. Pero es cierto que tampoco se puede decir que aquellos que trabajaron con amianto azul, marrón o blanco, estos no tienen riesgo, estos sí tienen riesgo. No se ha valorado ese dato porque hemos entendido que era un factor de confusión, puesto que posiblemente todos ellos hayan estado expuestos a todos ellos. Por eso no se ha valorado, pero está recogido el dato, está recogido. Se podría incluso valorar pero no se manejaba un solo tipo de amianto, es prácticamente imposible. ¿Más preguntas? Bueno, no hay más preguntas, estamos en tiempo.